Muy buenos días, muy contento de participar en este Congreso Internacional de Medicina Basada en Evidencias. Quiero empezar la charla felicitando a todos los organizadores de este evento. En alguna ocasión me ha tocado coordinar un evento no de la magnitud del que ustedes están haciendo, y sé el trabajo que se realiza, el tiempo que uno tiene que dedicarle, de tal manera de que los felicito por haber concretado esto y por el éxito que estoy seguro que va a tener todas estas charlas en las que también yo estoy participando. Bueno, vamos a hablar sobre un tema que es muy importante para todos nosotros, como es la neumonía en niños. No sé, a ver qué puede haber pasado con el proyector. Quería arrancar mostrando a nuestra querida Facultad de Medicina. El tiempo va pasando y cuando uno va viendo en las noticias los eventos que están ocurriendo en el tiempo, pues uno se da con la sorpresa que nuestra universidad cumple 190 años. Es una cosa increíble, ¿verdad? 190 años, estamos hablando prácticamente de la historia del Perú independiente. En pocos años el Perú conmemorará sus 200 años de independencia. Y la Universidad San Agustín, fíjense ustedes, que no está muy lejos de la fecha de la independencia del Perú. Es una cifra, creo, importante. Y el otro dato es de que nuestra facultad está cumpliendo sus bodas de diamante, o ha cumplido ya sus bodas de diamante. 60 años formando docentes, formando profesionales que destacan en diferentes lugares del mundo. Y estos 60 años uno diría, parece que es poco tiempo, pero no es poco tiempo. Si ustedes sacan porcentualmente el tiempo que nosotros estamos eventualmente como alumnos, son 7 años. Saquen el porcentaje de los 60. Cuando hagan la residencia, pónganle 3 años. Ya son 10 años. ¿No es cierto? Ya es una sexta parte del tiempo. Y los que eventualmente hemos tenido la suerte de continuar en la universidad con la docencia, resulta que se sigue sumando tiempo. Entonces son 60 años en los que cada uno de nosotros creo que se siente orgulloso de pertenecer a nuestra institución. Bueno, ahora sí entremos de lleno al tema y hablemos de neumonía en los niños y de cómo intentar distinguir una neumonía viral de una bacteriana. En primer lugar, definir la neumonía, que ustedes lo conocen muy bien. La neumonía no es más que la afección del parénquima pulmonar, sea en su componente alveolar o en su componente intersticial. Cuando la afección es predominantemente alveolar, probablemente tiene una etiología bacteriana, y cuando es intersticial, probablemente la etiología es viral. Y el término de neumonía adquirida en la comunidad se refiere a la infección del parénquima pulmonar que ocurre en un niño que viene de la calle, y si es que este niño 7 días antes no estuvo hospitalizado, o bien en el caso de haber estado hospitalizado, la neumonía que ocurre en las primeras 48 horas de su ingreso hospitalario. La incidencia de esta enfermedad no es rara, es una enfermedad relativamente muy común. Como ustedes ven, las cifras en países desarrollados hablan de más o menos 35 a 40 casos por 1000 en niños menores de 5 años y en niños mayores de 10 a 15 por 1000. Y el problema en países como el nuestro es que la neumonía puede eventualmente causar mortalidad. Y la mortalidad probablemente sea más frecuente si hay algún factor de riesgo, que ustedes los tienen ahí, como puede ser la prematuridad, el hecho de no recibir lactancia materna, malnutrición, exposición a humo de tabaco, sibilancias recurrentes, etc. Las cifras en el Perú no son fáciles de encontrar. Este reporte es de un médico peruano, el doctor Padilla, y su trabajo lo publicó el año pasado, en el año 2017, donde nos muestra la evolución de la incidencia de neumonía en pediatría a lo largo de los años, desde el año 2000 hasta el año 2014. Y como ustedes ven, la tendencia es que la tasa vaya disminuyendo a lo largo del tiempo, fenómeno que se repite en todos los países del mundo, probablemente porque el diagnóstico lo tratamos de hacer de manera más precoz y el tratamiento también lo tratamos de llevar a cabo de manera muy adecuada, y sobre todo identificando agentes bacterianos que podrían causar la muerte del pequeño. La tasa está expresada por 10.000 en menores de 5 años y, como ven, para el año 2014 más o menos es alrededor de 90 por 10.000. Entonces la neumonía pues, es una enfermedad común. La Organización Mundial de la Salud, como ustedes saben muy bien,
intenta llamarnos la alerta cuando nosotros nos enfrentamos a un niño que tiene incremento de la frecuencia respiratoria. Porque recuerden que hay 3 datos que con mucha probabilidad me inducen a pensar que un niño puede tener neumonía. Y como ustedes saben, es la fiebre, la tos y el incremento de la frecuencia respiratoria. Y el incremento de la frecuencia respiratoria es fácil de cuantificar, en 1 minuto, por supuesto. Y la Organización Mundial de la Salud, como ustedes saben muy bien, nos dice que si el niño está taquipneico, en el caso del recién nacido, con una frecuencia respiratoria más de 60, en el caso de un niñito menor de 1 año, más de 50, de 1 a 5 años, más de 40, y en el mayor de 5 añitos, más de 20, es muy probable que ese niño pueda tener neumonía. Desde el punto de vista epidemiológico eso está muy bien, porque ustedes saben que en países como el nuestro, donde hay muchas zonas rurales, eventualmente no hay un personaje de salud, no hay un médico, no hay una enfermera. Y será el técnico de salud el que tendrá que tomar una decisión y eventualmente tratar a ese niño con taquipnia como un niño que potencialmente puede tener neumonía. Para nosotros ya la cosa es un poquitito más elaborada y como ustedes saben nos podemos guiar de una serie de datos. Ninguno de estos, como vamos a ver a lo largo de la charla, necesariamente me va a ayudar a discernir cuál es la etiología de la neumonía. Pero en base a esta charla yo quiero llevarlos a una aproximación para tener una conducta terapéutica apropiada. Y hablaremos de aspectos clínicos, de laboratorio, radiológicos y algunos scores predictores. Empecemos con la primera parte, con la clínica. En cuanto a la clínica vamos a tomar 3 puntos. Datos epidemiológicos que nos pueden interesar, la edad del niño que es muy importante y algunos hallazgos clínicos que predominan en una u otra etiología. Bueno, empecemos con datos epidemiológicos, ya lo dijimos, la neumonía es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el niño, especialmente en países en desarrollo como el nuestro. La tasa ya les dije que está alrededor de 40 por 1000 en niños menores de 5 años. El diagnóstico etiológico de la neumonía adquirida en la comunidad es difícil en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque los agentes etiológicos son numerosos y porque en general la presentación clínica de la neumonía suele ser similar. Claro que nosotros vamos a hablar de algunos detalles diferenciables, pero en general las cosas suelen ser parecidas. Si nosotros revisamos una serie de trabajos y tratamos de mostrar un resumen de los agentes etiológicos que causan la neumonía, veremos de que hay cosas que llaman inmediatamente la atención. En primer lugar, de color rojo, ven la participación de una bacteria que es sumamente frecuente en todo el mundo, como es el neumococo. El neumococo es el principal agente bacteriano que causa neumonía. Acá tenemos a Mycoplasma pneumonia, que cobra importancia especialmente en el niño mayorcito. Los virus extremadamente importantes. Y recuerden que hay un grupo de niños que tienen cuadros mixtos, vale decir, donde participan 2 o más agentes etiológicos. Más o menos un 25% o un poquitito más del 25% no se llega a encontrar la etiología. ¿Cómo no quisiéramos nosotros, ¿no es cierto?, tener en nuestros hospitales esta torta de distribución de los agentes etiológicos? No la tenemos, solamente tenemos una sospecha de esto, si puede ser viral o puede ser bacteriano, pero no tenemos identificado al agente etiológico. Y básicamente porque todavía en muchos de nuestros hospitales nos falta la ayuda del laboratorio respectiva. Por lo tanto, tenemos que echar mano a la clínica. Y empecemos en los datos clínicos que les decía, empecemos con la edad. ¿La edad importa o no cuando nosotros valoramos a un niño con neumonía? Claro que sí. ¿Y por qué? Porque los virus generalmente los vamos a ver con más frecuencia en niños pequeños. La etiología viral sobrepasa probablemente el 50% de las causas de neumonía en el niño menor de 1 año y podríamos extender esto inclusive hasta el niño que está alrededor de los 24 meses. Las bacterias están presentes a cualquier edad y si no recordemos de que un recién nacido, en una mamá que tiene una ruptura prematura de membranas y que presenta distrés respiratorio, probablemente yo estoy pensando en un germen gram negativo, ya desde el recién nacido. Hay una bacteria. Y las bacterias están presentes en cualquier grupo etario. Probablemente neumococo comienza a cobrar importancia en el preescolar, en el escolar, y Mycoplasma pneumonia comienza a aparecer en algunos preescolares y juega un rol muy importante en los niños mayores, hasta tal punto que algunas series reportan que hasta 40% de las neumonías pueden ser causadas por micoplasma. Muy bien. Entonces vean la importancia aquí de la edad. Neumonías atípicas o intersticiales
virus respiratorio, especialmente en los niños pequeños, neumonía bacteriana, importante en preescolares y escolares, especialmente neumococo, y agentes atípicos, micoplasma neumonía, muy importante en niños mayores. ¿Qué importancia puede tener la fiebre? La fiebre, ya lo dijimos al inicio, taquipnia, fiebre y tos, con alta frecuencia en todas las neumonías. La fiebre, por supuesto, suele estar presente independientemente de cuál es el agente etiológico causal. Pero es muy probable que nosotros observemos que la fiebre es muy alta y usualmente mayor de 39 grados cuando el agente etiológico es bacteriano. Mientras que cuando el agente etiológico es viral, probablemente el alza térmica es muy variable. Usualmente no llegamos a estos grados tan elevados, y cuando el agente etiológico es micoplasma, claro que puede haber fiebre, pero usualmente la fiebre es menor de 38 grados. Doctor Ricardo Kogan, un médico chileno conocido, siguiente en cuanto a la valoración clínica. Si usted tiene a un niño que tiene fiebre alta, luce tóxico, y su enfermedad la inició en forma rápida, piensen que probablemente el agente es una bacteria. Y si usted tiene a un niño cuyo comienzo de la enfermedad fue insidioso, tal vez empezó con un cuadro respiratorio alto, rinorrea, estornudos, y luego distrés respiratorio que simplemente con fiebre no tan alta, no luce tóxico y que en el examen físico tiene sibilancias, y es un niño pequeño, es probable que la etiología sea viral. Y cuando lo examinan, van a corroborar que efectivamente el niño en el que sospecho que tiene una bacteria está tóxico, con fiebre alta, tiene signos de condensación pulmonar que ustedes los conocen muy bien, tiene crépito, soplo tubario, matidez. Mientras que el niño con etiología viral, la fiebre no es muy alta, van a corroborar en su examen físico las sibilancias y suele tener estertores subcrepitantes. Más o menos el doctor Kogan indica lo siguiente: podríamos tener una orientación, por supuesto que esto no es sabiendo de que los virus predominan en los niños pequeños. La estación del año, sabiendo que virus y bacterias en la mayor parte de los países, incluyendo el nuestro, se incrementan en el invierno. Y si no, recordemos cuando hacemos nuestra práctica hospitalaria, llega mayo, junio, julio, se elevan tremendamente las hospitalizaciones, especialmente ¿por qué? Por bronquiolitis y por neumonías. Y probablemente muchas de las neumonías sean virales. La presentación suele ser generalmente súbita en las neumonías bacterianas. La fiebre más de 39 grados, usualmente en las neumonías bacterianas. Incremento de la frecuencia respiratoria, especialmente cuando la etiología es viral o bacteriana, y suele ser un hallazgo poco frecuente en la neumonía por micoplasma. De tal manera que si tenemos a un niño que presenta condensación alveolar, no luce tóxico, crepita en ambas bases y no está taquipneico, podríamos pensar que de repente es un micoplasma. La tos es especialmente intensa en micoplasma neumonía. Otros síntomas respiratorios altos, rinorrea, coriza, en un niño con neumonía viral, y si el niño tiene una condensación, de haber dolor de tórax en punzada de costado. Y el examen físico ya lo mencionamos, de condensación, una neumonía bacteriana clásica, y sibilancias y subcrépitos en la neumonía viral. Entonces, hasta aquí la parte clínica, que más o menos nos podría orientar. Pasemos a los estudios de laboratorio, para nuestra realidad. Para nuestra realidad va a ser muy importante siempre que pidamos un hemograma, reactantes de fase aguda, y los estudios específicos si se pudiera disponer de ellos, reacción en cadena de polimerasa y algunos estudios microbiológicos. Cuando ustedes revisen series sobre neumonía y qué puedo hacer para encontrar la etiología de la neumonía, como que me siento un poco decepcionado, porque los exámenes genéricos como hemograma, velocidad de sedimentación, PCR, por supuesto que hay que pedirlos, pero lamentablemente no ayudan mucho en determinar si la etiología puede ser viral o bacteriana. En todo caso, ¿qué cosa positiva le podemos encontrar a un hemograma? Es de fácil obtención, lo podemos realizar prácticamente en cualquier establecimiento de salud, pero como ven ustedes acá, su sensibilidad y su especificidad son relativamente bajas. Los reactantes de fase aguda, como saben, mide la respuesta inflamatoria, la PCR, especialmente la monitorización de la enfermedad, en la monitorización de la neumonía, para saber si esta neumonía está mejorando o no, pero como ven acá, velocidad de sedimentación, si es cierto, es un poquito más sensible, tampoco tiene gran intensidad. Y lo mismo ocurre con los de fase aguda. Vean la PCR, diferentes puntos de corte, tratando de plotear sensibilidad versus especificidad, y mientras voy poniendo puntos más elevados, por supuesto que es más específica, pero se pierde sensibilidad. Una alternativa
podría ser la procalcitonina, donde tal vez con valores entre 1 a 2 nanogramos por mililitro, logremos sensibilidades y especificidades relativamente buenos para poder distinguir una etiología viral de una bacteriana. Entonces, hasta aquí, la clínica puede ayudar. El laboratorio, como estudios generales, puede orientar, pero no hay nada específico. ¿Y qué hay respecto a los hallazgos radiográficos? Los hallazgos radiográficos pueden ser relativamente clásicos, y estos son los infiltrados alveolares, que muestran pues imágenes definidas, que generalmente ocupan un solo sitio, con broncograma aéreo, y se suelen ver en las neumonías clásicas. Mientras que los infiltrados intersticiales son poco definidos, generalmente difusos en ambos campos pulmonares, y se suelen ver en agentes atípicos. Cuando nosotros tratamos de ver qué utilidad puede tener la radiografía en distinguir una neumonía viral de una bacteriana, nos encontramos nuevamente con ese problema que ya estamos mencionando. Vean ustedes, en menores de 2 años, el poder distinguir una neumonía viral de una bacteriana es muy pobre. La sensibilidad y especificidad son muy bajos. Y eso es cierto, porque cuando hacemos nuestra práctica clínica, y si no recuerden ustedes, nuevamente pongo el ejemplo del recién nacido. Muchas veces ustedes han tenido a ese recién nacido que tuvo un distrés respiratorio luego de que la mamá tuvo una ruptura prematura de membranas y el niño comienza a presentar dificultad respiratoria, mal estado general, estado tóxico, etc. Le toman una radiografía y les aseguro de que nunca han visto un infiltrado en un solo sitio, consolidado con broncograma. Y en ese recién nacido, a pesar que por la historia ustedes saben que es altamente probable que es una bacteria y una bacteria gram negativa, los infiltrados son difusos y en ambos campos pulmonares. Ahí tienen el ejemplo de que en un niño pequeñito no me ayuda mucho la radiografía. Pero el mensaje que les quiero transmitir es que cuando el niño es grande, la radiografía, sin ser la maravilla, puede ayudarnos un poco más. Vean en el niño mayor de 2 añitos cómo aumenta la sensibilidad y la especificidad. Entonces, en conclusión, sí hay que pedir una placa de tórax. Por supuesto que la placa de tórax va a ser el método, el gold estándar para decir que hay una neumonía. No es necesariamente una maravilla para decir esto es virus o es bacteria, pero en el niño mayor de 2 añitos sí tiene más valor. Entonces, imaginen que este niñito tiene 4 años, ya es un niñito en el que probablemente no voy a pensar que tiene un virus, y comienzo a ver en la placa que tiene un infiltrado alveolar, consolidado, bien definido, la cisura menor claramente visible, con broncograma aéreo, predomina en un segmento pulmonar o en un lóbulo, que en este caso es el lóbulo superior derecho, y supongamos que tiene un poquito de derrame. Los derrames pleurales son mucho más frecuentes en las neumonías bacterianas, pues ahí sí yo diría en un niño grandecito que esto con alta probabilidad debe corresponder a una bacteria. Mientras que si tengo un niño pequeño, con infiltrados difusos en ambos campos pulmonares, no está una zona anatómica bien definida, sino son múltiples sitios, engrosamientos ciliares, atrapamiento aéreo, tendría todo la sospecha de que esto puede tratarse de un virus, especialmente en un niño pequeño. En cuanto a micoplasma, ayuda la radiografía junto con la clínica. Si tengo un niño mayor de 5 años que ha tenido una enfermedad de inicio un poquitito insidioso, no está muy febril, no luce muy tóxico, pero sí tiene una fiebre muy molestosa, eventualmente tiene algo de sibilancias. La fiebre no es alta, como lo manifesté, y en la radiografía tengo engrosamiento iliar y tengo infiltrados alveolares, bivasales, en un niño que cuando lo examino, sorpresa, tiene neumonía por radiografía, pero lo examino y no luce muy taquipneico, le he bajado la temperatura y no está con gran taquipnia. Entonces, probablemente sí le voy a dar valor a esta placa radiográfica en ese contexto clínico y sospechar de que esto puede ser un agente atípico como micoplasma. De tal manera que ya hace algunos años hay un score, que es el score de Camapirati-Glesen, donde nos sugieren que nosotros desde el punto de vista radiológico busquemos 5 cosas. Primero, tipo del infiltrado. En segundo lugar, localización del infiltrado. En tercer lugar, si es que hay atelectasias o no, si es que hay derrames pleurales o no, y si es que hay abscesos o bulas. De tal manera que, si los infiltrados están bien definidos, definen lóbulos, probablemente le pongo más 2. Si está definido como un infiltrado alveolar en parches 1, si el infiltrado es intersticial menos 1, si la localización es lobar 1, o si es segmentaria 1, si es múltiple menos 1.
Y de las otras 3 cosas, si el derrame es claramente visible, voy a dar puntajes positivos. Si es mínimo, 1. Si hay abscesos claramente visibles, 2. Si hay abscesos o bulas sugerentes, no muy definidas, 1. Y si hay atelectasias, -1. Entonces, este es un score antiguo, pero que nos puede ayudar aunada a la clínica. De tal manera que, si yo sumando todo tengo un puntaje positivo, podría plantear que esto puede ser bacteriano, y si el puntaje es negativo, podría decir que esto tal vez es viral. Vuelvo a decir de que la radiografía no es una cosa definitiva, pero probablemente este puntaje sí cobre un poquitito más de valor en el niño mayor de 2 añitos. Entonces, nuevamente, el doctor Kogan nos sugiere que para la parte de laboratorio y radiología podríamos nosotros tener en nuestra mente lo siguiente. Si tengo en el hemograma, un hemograma con gran leucocitosis, más de 15.000, 20.000 leucocitos, o con desviación izquierda, es poco probable que eso se vea en un virus. Lo más probable es que se trate de una bacteria, al igual que si tengo reactantes de fase aguda elevados. Si la imagen es de condensación, especialmente en un niño grande, mayorcito, probablemente la etiología es bacteriana. Si el infiltrado es intersticial, en un niño pequeño probablemente es viral, y si el infiltrado es mixto, en un niño mayor probablemente la etiología es micoplasma. Ahora, hay algunas circunstancias en que uno dice, bueno, perfecto, lo que me están dando a entender es de que en el estudio etiológico de la neumonía no hay nada definitivo, pero hay algunas circunstancias donde mi clínica es suficiente, donde mi historia clínica y mi valoración va a ser contundentes para yo poder decir cuál es probablemente el agente etiológico que está aquí. Imagínense ustedes a un niño, es la radiografía de este pequeño, es un niño preescolar que viene por presentar fiebre, erupción en piel, una erupción secuencial, máculo, pápulo, vesículo, costrosa, que empieza en tórax y abdomen y luego se extiende a todo el cuerpo, incluye algo en cuero cabelludo y algo también, como ustedes ven, en mucosas. Lo que el niño tiene es una varicela, indudablemente por la valoración clínica. Y simultáneamente en la evolución de su enfermedad comienza a presentar distrés respiratorio. Y vean ustedes que tiene un infiltrado intersticial. Los que han visto placas radiográficas de niños con tuberculosis miliar podría inclusive confundirse con una TB miliar. Pero es un infiltrado intersticial que lo tiene simultáneamente cuando tiene el cuadro de varicela. Y cuando el cuadro de varicela clínicamente comienza a remitir, el distrés respiratorio comienza a disminuir. Entonces, creo que aquí la valoración clínica es contundente, ¿no es cierto? ¿En qué voy a pensar? ¿En qué agente etiológico voy a pensar que está acá? Obviamente en el virus de la varicela zoster, que también puede provocar neumonía y una neumonía intersticial. Puede haber otras circunstancias, este es el ejemplo de otro niñito que viene referido de una clínica de nuestra ciudad, que empieza con un cuadro respiratorio alto, rinorrea, estornudos, fiebre y luego distrés respiratorio importante en el invierno y en un año donde tuvimos mucha frecuencia de influenza. Entonces el niñito se comienza a comprometer cada vez más, le toman una plaquita y se comienza a ver infiltrados alveolares bilaterales. Sabemos de que el virus influenza con facilidad puede favorecer sobreinfecciones bacterianas. En otras palabras, lo que nosotros habíamos hablado al inicio, neumonías mixtas. ¿Y cuál es el combo más común en una neumonía mixta? Virus más neumococo. Se le enfoca de esa manera, se empieza tratamiento con penicilina y vean a los 4 o 5 días cómo evoluciona la placa radiográfica. Entonces creo que la secuencia y la historia en este pequeño nos induce a pensar que probablemente se trató de un cuadro mixto, neumonía probablemente por influenza más neumococo. Entonces, en resumen, lamentablemente, en cuanto a los estudios auxiliares, no hay nada que pueda ser contundente. Pero eso no quiere decir de que no pida una placa de tórax o no pida algunos exámenes hematológicos. Vuelvo a decir, la radiografía de tórax no es perfecta, pero ayuda especialmente en el niñito mayor de 2 años. Un hemograma con leucocitos elevados, probablemente lo vamos a ver más en una neumonía bacteriana, al igual que el incremento de la velocidad de sedimentación. Y la PCR, tal vez el punto ideal de corte podría estar alrededor de 80 miligramos por litro. Muy bien, si las cosas aisladas no pueden tener
una alta sensibilidad y especificidad, ¿qué pasaría si yo esas cosas aisladas las comienzo a juntar e intento tener un score predictor que me permita por lo menos discernir si la neumonía puede tratarse probablemente en cuanto a la etiología de un virus o una bacteria? Entonces, ¿cuál sería la utilidad de los scores predictores? Obviamente, la primera utilidad sería que me va a orientar a la etiología de la neumonía, en forma global, ¿no es cierto? No me va a decir, esto es un virus respiratorio sincicial, esto es un adenovirus, no. Me va a decir, esto es un virus o esto es probablemente una bacteria. Voy a poder tomar una decisión rápida, especialmente en cuanto al uso racional de antibióticos. Creo que nadie me va a dejar mentir aquí de que si yo tengo a un niño hospitalizado por neumonía en cualquiera de nuestros centros hospitalarios, probablemente uno va a ver de que en la hoja de terapéutica el 95% de los niños están con antibióticos, por no decir el 100%. Entonces hay un contraste, ¿no es cierto? Nosotros hemos dicho de que muchas de las neumonías, especialmente en el niño pequeño, son por virus, pero todas esas neumonías están con antibióticos. Entonces el siguiente valor de estos scores será pues más o menos predecir si esto es probablemente viral o bacteriano y al final de cuentas decidir si voy a utilizar un antibiótico o no. Entonces, al respecto, hay un score ya publicado hace algún tiempo, bastante interesante, de un grupo argentino, liderado por la doctora Laura Moreno en Córdoba, donde comienza a unir todas estas cosas y comienza a hacer un ploteo entre sensibilidad y especificidad, tratando de buscar las cosas que me puedan ser útiles en estos scores predictores. Respecto a la edad, ya dijimos, mientras más pequeños probablemente es virus, mientras más grande probablemente es una bacteria. Encontró que el punto de corte es alrededor de 9 meses. En cuanto a la temperatura, 39 grados. En cuanto a algunos estudios de laboratorio, hemograma, 12.000 leucocitos, o en el caso de que solamente hagamos recuento de neutrófilos, 8.000. Bastones, 5%, y al final, sumando con puntajes cada uno de estos datos, puntaje de 4 o más, alta probabilidad de que esto sea bacteriano, puntaje menor, alta probabilidad de que esto sea viral. Y en el grupo de la doctora Moreno, este sería el resumen de los puntajes. Temperatura 39 grados o más, 3, edad 9 meses o más, 2, leucocitos más de 2.000 o neutrófilos más de 8.000, puntaje 2, bastones más del 5%, 1, y añade a estos hallazgos clínicos y laboratoriales el score de Gleason que ya les mencioné anteriormente, ¿no? La radiografía de tórax, que puede ir de -3 a +7. Si yo sumo todo esto y el puntaje es 4 o más, alta probabilidad de que la etiología es una bacteria y por lo tanto la sugerencia sería utilizar, de acuerdo a mi historia clínica, el antibiótico apropiado, o si el puntaje me sale menos, la sugerencia sería no utilice un antibiótico. Hospitalice a su niño, dele oxígeno, dele una terapia de soporte y observe la evolución de este pequeño. La mayor parte de veces probablemente no va a ser necesario el uso de antibióticos. Y acá tienen las pruebas estadísticas, donde vemos que la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo del score es bastante bueno, y el score posteriormente la doctora Moreno lo valida en otro hospital de Buenos Aires y encontraron de que de los niños estudiados 16% tenían neumonía bacteriana, 83% tenían neumonía viral y que el BPS era en promedio en las neumonías bacterianas alto, el registro promedio, mientras que en las neumonías virales teníamos valores bajos. Entonces es una herramienta interesante. Pero hay un grupo de niños que podría quedarse sin estudio, ¿no es cierto? Hemos dicho de que los escolares y los adolescentes pueden tener a otro agente etiológico con mucha frecuencia. Y ya lo dijimos, algunas series manifiestan que hasta 40% de las neumonías en este grupo de edad pueden ser por Mycoplasma pneumonia. Entonces, al respecto hay un trabajo publicado hace 2 o 3 años donde nos proponen utilizar este score TEF que se basa en tos, edad y días de fiebre para poder más o menos discernir si la neumonía puede ser tal vez por Mycoplasma pneumonia. Entonces, recuerden ustedes que Mycoplasma, ya dijimos, es una bacteria que característicamente se presenta en un niño que no luce tóxico, que generalmente no está muy taquipneico, pero que sí tiene una tos muy molestosa, a veces inclusive acompañada de sibilancias. Podría confundirse con asma inclusive. Y es un niño generalmente escolar o adolescente. Entonces, pongamos el ejemplo de un niñito en el que tal vez notemos la importancia del score.
Supongamos que el niñito tiene una edad de 3 añitos y medio. Entonces uno diría, ya, y el niñito tiene un infiltrado en la radiografía, algo basal, no claramente definido. El niño no luce tóxico. Me queda la duda, ¿no? ¿Qué hago? ¿Lo trato como una bacteria clásica? ¿Lo trato como un virus? Vamos a suponer, tiene un puntaje acá de 2. Y vamos a suponer que ella tiene una tos de 3 días, ya tiene 5, y una fiebre de 2 días, ya tiene 7. Si nosotros tenemos un puntaje 5 o más, ojo, en el contexto clínico que sugiera una etiología atípica, podríamos plantear que se puede tratar de un micoplasma y la sugerencia sería darle un macrólido a este pequeño, o eventualmente, si la duda es muy grande, se podría plantear una terapia mixta clásica más un macrólido agregado. Entonces, en resumen, lo que les he querido presentar está más o menos hasta aquí, para la realidad nuestra. Tengo un niño con una neumonía adquirida en la comunidad, siempre importante en nuestra valoración clínica, en conjunto con la edad del niño, porque a determinados rangos de edad, diferentes agentes etiológicos, siempre preguntar algunos datos epidemiológicos, pedir nuestra radiografía y marcadores inflamatorios, y más o menos en base a todo lo que hemos hablado, bueno, decir esto es probablemente un agente bacteriano clásico, y le tendré que dar probablemente penicilina, es un agente atípico y probablemente le tendré que dar un macrólido, o es un virus, especialmente en un niño pequeño, y solamente le doy terapia de soporte. Si los familiares estuvieran en la disposición de poder ampliar un poco más el estudio de este pequeño, cosa que no siempre es fácil, ¿no es cierto? Nuestros hospitales carecen generalmente de todo lo que está acá abajo. No hacemos cultivos para virus, no hacemos inmunofluorescencia para virus, que es una cosa tan simple. Para agentes bacterianos atípicos, reacción en cadena de polimerasa es lo ideal los primeros días, pero es sumamente costosa. Serología, nuestros hospitales no la tienen implementada, y por otro lado, la serología suele ser positiva luego de 10 días del inicio de la neumonía por micoplasma, por ejemplo. De tal manera de que estas cosas que están aquí abajo, por supuesto que son ya definitivas para discernir y decirnos precisamente el agente etiológico viral fue tal, el agente bacteriano fue tal. Pero nosotros tenemos que tomar una decisión de tratamiento antes, de tal manera que más o menos la idea sería lo que estamos planteando. Ahora, si nosotros mostramos o les muestro, ya para finalizar esta charla, más o menos lo que ha sucedido en el Hospital Yanaguara en los últimos años en cuanto a nuestro enfoque de la neumonía, nosotros trabajamos en el Hospital Yanaguara desde el año 2000. Y desde el año 2001 tenemos una base de datos en Excel donde hacemos el seguimiento de nuestros pequeños, y más o menos teníamos la siguiente conducta. Siempre le damos mucha importancia a la edad del niño, porque ya lo dijimos, a diferentes rangos de edad son diferentes los agentes que causan neumonía. Epidemiología puede ayudar mucho. No es lo mismo un niño que viene con una neumonía y que en la casa el hermanito mayor estuvo con estornudos, con tos, cae el niño pequeño y al día siguiente caen los papás, probablemente ese contagio explosivo es un virus. Muy diferente de un niño, vamos a suponer de 4 años, que tiene una tos con sibilancias, no mucha fiebre, y en el colegio hay la historia de que hay varios compañeros que están con un cuadro parecido y con una tos que les está durando mucho tiempo. Probablemente yo pienso que eso es un micoplasma. Entonces la epidemiología ayuda. La clínica y laboratorio ya lo dijimos, no son lamentablemente definitivos, pero pueden ayudar, al igual que la radiología, especialmente en el niñito mayor de 2 años. Entonces, ha habido varios trabajos de tesis de compañeros de ustedes, donde en base a esos criterios hemos hecho la clasificación de nuestras neumonías. Pero en general, ¿qué les quiero mostrar? Que la patología respiratoria en el niño es sumamente importante como causa de hospitalización en cualquier lugar. En el caso específico de nuestro hospital, más o menos el 40% de los niños hospitalizados ingresan por algún problema respiratorio, especialmente neumonía, bronquiolitis o asma. Si nosotros enfocamos solamente a los niños con cuadro respiratorio, vean ustedes, y específicamente a los niños con neumonía, y utilizando esos criterios al inicio, y con el paso de los años, utilizando ya el score de Laura Moreno y el score TEF posteriormente, entonces lo que hemos encontrado es que los virus, al igual que en todas las series, son la principal causa de neumonía en niños. Siguen las bacterias, sigue Mycoplasma pneumonia,
y siguen las neumonías mixtas. Entendiendo por neumonía mixta para estos criterios de clasificación, aquella neumonía que al ingreso semeja ser, por su clínica, radiología y laboratorio, un virus, pero que en el transcurso de la hospitalización del niño presentó algunos cambios, de repente con incremento de temperatura, incremento de frecuencia respiratoria, aparición de nuevos infiltrados diferentes a los iniciales, cambios en el hemograma, etc. Eso se catalogó como una neumonía probablemente mixta. Y cuando nosotros dividimos a todas esas neumonías en 10 años, que fueron 1.361, las dividimos por rangos de edad, nos aparece para nuestra realidad este cuadro que nos gusta muchísimo, que es muy interesante, donde prácticamente lo que uno revisa en otras series o en algún texto se repite en nuestra realidad. Vean, niños menores de 1 año y niños menores de 2 años son probablemente los virus los principales agentes causales de neumonía. Bacterias, por supuesto, que están presentes, micoplasma tienen un rol prácticamente poco importante. En niñitos preescolares, las bacterias toman el primer lugar. Se acercan a una mitad más o menos de los casos de neumonía, los virus ceden o pasan a un segundo lugar y comienza a aparecer micoplasma como agente causal importante. Hay que remarcar de micoplasma, sí, tenemos muchos casos documentados. Recuerden que el diagnóstico serológico es tardío. Y hay muchas mamás que cuando se va de alta a su niño, uno les plantea, ¿no?, la posibilidad de que le pueda hacer una serología en la calle, y muchos de estos casos sí están corroborados. Y en el niño mayor de 5 añitos, vean que las neumonías bacterianas, a cuya cabeza está neumococo, y las neumonías atípicas, a cuya cabeza está micoplasma y neumococo, como dicen la mayor parte de las series, se pelean el primer lugar como agente causal de neumonía en el niño mayor. No es el objetivo de esta charla, me quedan 5 minutos, no es el objetivo de esta charla hablar sobre el tratamiento, pero algunas ideas generales. Una neumonía, por supuesto, que puede provocar alteraciones en el intercambio gaseoso, y si la saturación baja del 93%, pues habrá que darle oxígeno al niño, la mayor parte de veces será suficiente con una bigotera. Si el niño no está grave, es un niño pequeño, y la clínica y ayuda de laboratorio sugiere de que esto es un virus, lo ideal sería no subirlo con antibióticos. Yo siempre digo, es mucho más fácil cuando uno, como médico pediatra, está en hospitalización de un servicio de pediatría, es mucho más fácil no dar antibióticos que quitar un antibiótico. Porque si vino el niño de emergencia con su antibiótico terapia, y uno dice, ¿y ahora qué hago? Pero todo me está llegando casi normal. ¿Qué hago? ¿Se lo quito o no se lo quito? Probablemente en algunas ocasiones lo hacemos, ¿no es cierto? Pero créanme que es más fácil si el niño subió de emergencia sin antibióticos. El niño puede estar con distrés respiratorio, puede estar febril, pero la clínica, la sibilancia, la forma de contagio, todo lo que hemos hablado sugiere que es un virus, subió sin antibióticos, está con oxígeno, más o menos está tranquilo, comienzan a llegar sus resultados, el hemograma no muy alterado, PCR baja, velocidad de sedimentación baja, radiografía infiltrado intersticial, 2-3 días está el niñito un poquitito malito, pero al tercer día comienza a mejorar espontáneamente. ¿Cierto? Es mucho más fácil hacer eso. Entonces, ahora tampoco el mensaje es, pierda usted el sentido de la vigilancia, no estamos diciendo eso. Un niñito con una sospecha de neumonía viral, hay que ser muy vigilantes en piso. Pero si la cosa se mantiene estable y el niño poquito a poquito comienza a mejorar en los días siguientes, y eso fue sin antibióticos, qué maravilla, ¿no es cierto? Estamos evitando el uso innecesario de antibióticos y estamos simplemente viendo la evolución de un niño con neumonía, cuya etiología en el niño pequeñito la mayor parte de las veces es por virus. Si la neumonía es bacteriana, en nuestro medio, felizmente todavía tenemos una muy buena sensibilidad a la penicilina, y en el Hospital Yanaguara la penicilina G sódica es nuestra primera droga de elección. Y el macrólido la utilizaremos si es que sospechamos de que el agente etiológico es micoplasma. Si el niño no se hospitaliza, se puede utilizar una terapia por vía oral, y el tratamiento en general está alrededor de 1 semana. Entonces, en conclusión de todo lo que hemos hablado, lamentablemente no hay nada definitivo para decir esto es virus o bacteria, pero la unión de todo sí me puede ayudar. Los hallazgos clínicos pueden orientar sobre la etiología, especialmente combinando edad con hallazgos clínicos. En cuanto al laboratorio, ni el hemograma
ni los marcadores inflamatorios cuentan con sensibilidad o especificidad suficientes para decir esto es virus o bacteria. Sin embargo, en la neumonía bacteriana suele aparecer, no es una regla, suele aparecer un hemograma con gran leucocitosis, con PCR y velocidad de sedimentación elevados o con procalcitonina elevada. La radiografía, lamentablemente, tampoco es concluyente para decir esto es virus o bacteria, pero lo vuelvo a repetir. En un niñito mayor de 2 años es probable que sí tenga mayor valor los hallazgos radiológicos. Y en todo caso, los scores predictores nos pueden ayudar a tomar una decisión, especialmente ¿en qué sentido? En el sentido de si doy o no doy un antibiótico. Muy bien, quería terminar con esta vista, que está un poquitito dedicada a los colegas que están viniendo de otros lugares, pero es una vista inusual. Probablemente cuando vean este paisaje dicen, bueno, y acá el doctor me está mostrando una serie de cerros, pero los que son arequipeños ya identificaron los cerros. Estoy seguro que ya los identificaron. Es una vista de costado, ya pasando un poco más de Yura y yendo hacia Yuta, muy temprano en la mañana. Lo que ven aquí es el Chachani, lo que ven aquí es el Misti, y el que lo identificaron desde el arranque es el Pichu Pichu. Así que a los colegas que nos están visitando, bienvenidos, que disfruten su estadía en Arequipa, y muchas gracias por acompañarnos en este evento internacional.